Y precisamente con motivo de esta Noche de los Museos vamos a poder disfrutar de una exhibición muy desconocida y muy curiosa. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Que desde luego no nos va a defraudar. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una exhibición de esgrima histórica. Una exhibición de esgrima histórica de la que vamos a poder disfrutar y mucho, ¿no? Son muchas las personas a las que les interesa, ¿no?, este tema de las armas. Pues esperamos que sí, porque la verdad que siempre que hemos realizado alguna actividad de este tipo, siempre suele congregarse mucha gente y suelen interesarse, máxime porque después de la exhibición los niños, por ejemplo, tienen la oportunidad de poder coger las armas, tenerlas en la mano, fotografiarse, se pueden poner nuestras protecciones y eso es una cosa que les gusta mucho. Qué curioso. Decía Alejandro que es muy curioso, pero lo es más aún cuando lo ves en vivo y en directo, porque de hecho has traído una muestra aquí al plató. Cuéntanos un poco qué es cada una de las piezas que tenemos hoy aquí. Pues la verdad que me costó trabajo decidir qué traerme, porque tampoco es que tenga un material, pero en las espadas, por ejemplo, es como si uno tiene 12 hijos y dice, ¿a cuál me llevo a la fiesta? Entonces, pues, armas defensivas, por ejemplo, pues me traje mis guantes de práctica, me traje la careta, que es la que utilizamos para evitar los golpes en el rostro, y luego me traje mi escudo de duelo y me traje mi broquel, que es un escudo pequeño que se utiliza con la mano izquierda. Y luego armas ofensivas, pues me traje las dos armas medievales que más cariño le tengo, por decirlo así, me traje la espada larga y me traje la ropera y la última adquisición mía, que es el montante. La verdad que es impresionante. De hecho, algunas de estas piezas tienen historia, ¿no? Algunas de estas piezas tienen historia en el sentido en que yo, como estudiante de historia que soy, considero que tenemos que integrarle y tenemos que dotarlas de un sello especial y de un entronque con nuestra propia historia. Entonces, por ejemplo, mi espada larga lleva una alusión al castillo de Siquena. Qué curioso. De Lorca, sí. Qué curioso. ¿Vemos también libros? Sí, porque en nuestra disciplina las armas se manejan en relación a lo que nosotros vamos estudiando en los antiguos manuales de esgrima. Entonces hoy en día hay compañeros que se dedican también a la investigación, están investigando y están publicando antiguos tratados de esgrima, en muchas ocasiones actualizados para que se entiendan hoy día. Se cambia el lenguaje, el castellano antiguo, para que sea más sencillo de entender ahora. Entonces, los 4 libros, por ejemplo, que yo he traído, se pueden considerar igual o más armas que las que veis aquí, porque sin los tratados no sabríamos cómo aquella gente utilizaba este tipo de armamento. Totalmente. Y de hecho nos va a sorprender ahora, conforme vaya avanzando la entrevista, pero me contabas también la historia de este escudo. Sí, este escudo en particular, digamos que tiene una historia. Yo a la hora de encargarlo a un artesano, yo podía poner, digamos, en la parte delantera del escudo la imagen que a mí me gustase o la imagen que yo quisiera. Entonces, como te dije antes, como buen estudiante de historia que me considero, intento siempre que haya una veracidad histórica en todo lo que tengo. Entonces, lo que quise fue, digamos, recuperar el escudo que la reina Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, concedió en el año 1507 este escudo de armas a un lorquino llamado Juan Martínez por una acción de armas en Tripalda, en Italia, en las guerras de Italia contra los franceses, en las huestes del gran capitán. Y entonces pues yo quise reproducir el escudo de armas de Juan Martínez, que fue un lorquino, en el siglo XVI, en mi escudo de duelo. ¿Cómo se utilizaría este escudo concretamente? Este escudo en un principio se utilizaba con una mano, se utilizaba embrazado de esta forma. Lo que pasa es que el correaje no es rígido y no queda bien, pero se utilizaba de esta forma con una lanza sobre el escudo. Pero cuando había un duelo, el caballero lo embrazaba de esta forma, de tal manera que tanto podía defenderse de los golpes, protegiéndose debajo del escudo, como en un momento dado atacar golpeando con el propio escudo. Por eso el embrace, este embrace es muy raro, pero yo prefiero utilizarlo así porque, vamos, no tenemos una hueste para salir todos. Claro que sí. Claro que sí. Qué curioso, Alejandro. De hecho, decía que nos iba a sorprender esta entrevista porque hay un mito relacionado con las espadas, porque yo te preguntaba fuera de cámaras, bueno, estas espadas tienen que pesar una barbaridad. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? No, sí, completamente diferente. Esta espada, por ejemplo, que podría ser la que más pesa, esta espada no supera el 1,5 kilos.
Fíjate. Es una espada muy ligera. Ten en cuenta que esta espada, a la hora de utilizarla, Sí. quizá el caballero podía estar media hora, 3/4 de hora, una hora, no utilizándola continuamente, pero sí a lo largo de ese espacio de tiempo. Entonces son espadas muy ligeras. Claro. Aparte de los artesanos que nos fabrican a nosotros estos simuladores, que en realidad son simuladores porque no son espadas, no tienen filo, Sí. y la punta, pues, como os fijáis, es una punta redondeada. Entonces los propios artesanos que nos fabrican estos simuladores para la práctica de esgrima histórica ya se preocupan de que pesen lo que justo tiene que pesar, y una cosa muy importante es que estén equilibradas para que tú la puedas utilizar. Entonces el equilibrio suele estar siempre a unos 4 o 5 centímetros de la cruz. La cruz es esto de acá. Entonces, por ejemplo, si alguien visita, que hay muchos visitantes en Toledo, Toledo es una de las ciudades españolas con más visitantes, si tú visitas Toledo y entras, por ejemplo, en una tienda que venden espadas, pues de cada 40 o 50 espadas que veas, una quizás sirva para practicar esgrima histórica. Anda. Sí, porque el acero, por ejemplo, que utilizan, si no es para practicar esgrima, no lo forjan. Claro. Es una simple barra que se coge y se... Claro. Entonces muchas veces coges esas espadas y te tiran de la punta hacia abajo, son muy cabezones. Claro. Entonces esta espada no, esta espada tú la coges y es una pluma en la mano. Sí, se mueve con facilidad. Sí, y pesa muy poco. Y, por ejemplo, ¿cómo se fabrican estas espadas? Pues se fabrica, hoy en día, antiguamente se fabricaban a base de mineral de hierro que venía de forma irregular, Vale. en forma de piedra o de lingotes muy vastos. Pero hoy en día pues se fabrican con simples planchas de metal, pero eso sí, hay que forjarlas en una forja, en un horno, y luego darle un caldeo y darle digamos, cuando las meten en aceite, cuando las meten en agua, para que se convierta en acero, para que se endurezca. Qué curioso. Sí. Alejandro, también me ha resultado bastante llamativo esa diferencia que hacías tú, ¿no? También fuera de cámaras me decías, bueno, es que a lo que nos dedicamos, este esgrima histórico, no es un deporte, es un arte marcial. Sí, es cierto, es un arte marcial porque en realidad la esgrima dejó de practicarse cuando las armas de fuego entran en el escenario de la batalla. Ahí sobre el siglo XVIII, 1700 y pico, los ejércitos en el campo de batalla dejan de utilizar armas blancas como arma principal y ya empiezan a utilizar fusiles de chispa. Entonces, en ese momento, las armas blancas se utilizan como algo secundario. En el momento en que te quedas sin munición o se llega al cuerpo a cuerpo, pues cada infante lleva un sable corto, lleva una espada pequeña, pero hay un momento ya en el que las armas blancas dejan de utilizarse y entonces se relegan a las salas de armas, a los gimnasios. Y ya pues se empieza a practicar como algo ajeno, como una afición, como lo hacemos ahora perfectamente. Pero claro, ya llega un momento también en el que las armas blancas no se practican tanto y entonces se deportivizan. Y ya pasa a ser lo que viene siendo la esgrima deportiva, que es un deporte olímpico. Pero nosotros no, nosotros lo que hacemos es recuperar, digamos, los antiguos tratados de esgrima y entonces recuperamos la forma de luchar con espadas, pero en aquella época. Nosotros podríamos decir que somos arqueólogos del combate, porque al igual que el arqueólogo escarba en la tierra para buscar vestigios, pues nosotros escarbamos en antiguos documentos, en antiguos tratados de esgrima para recuperar, que a veces no es fácil, porque los antiguos tratados de esgrima suelen estar en castellano antiguo, suelen tener fotografías que no son en 3 dimensiones. Tú hay veces que ves a una persona con una espada, pero no sabes muy bien cómo tiene el agarre, cómo lo hace. A veces es difícil. Hablábamos del peso, nos sorprendía precisamente porque bueno, teníamos ese falso mito, ¿no?, de que eran muy pesadas, pero ¿qué nos puedes decir de la longitud? ¿Han variado mucho desde entonces? Sí, tanto la longitud como la tipología. En las dos espadas que tenemos delante, la que tiene el puño dorado, esa espada es del siglo, digamos que es anterior a la otra que es más corta, esa es del siglo XIII, y la otra es como 100 años posterior. Entonces las espadas van evolucionando en relación también a las protecciones que el caballero tenía. Claro. En el momento en el que la cota de malla es esa protección que se ponen los caballeros, que eran anillos de hierro entrecruzados. En el momento en el que la cota de malla deja de funcionar, porque ya las espadas se hacen con una punta muy fina y penetraban la punta de la tela de malla, pues lo que se hace es hacer espadas, digamos, más puntiagudas todavía, para que cuando el caballero se cubre con esa armadura que todos conocemos, de armadura de placas, para que esa espada pudiera penetrar esa armadura. Entonces las armas van cambiando, digamos que es pues, como hoy en día. Hoy en día en la guerra pasa igual, cuando sale un misil, pues lo que hay es una contramedida que evita que ese misil llegue a impactar en tierra. Pues antiguamente era igual. Cuando las espadas iban evolucionando, pues iban evolucionando las protecciones. Conforme tú tenías que acostumbrarte, digamos, a esas protecciones, pues tú ibas generando espadas e ibas cambiando las espadas. Por eso, por ejemplo, el montante.
Claro. El montante en ese momento era un arma bestial porque, claro, era tan grande y tan pesado que a la hora de manejarlo, pues prácticamente... Claro. Hablas, Alejandro, de protección. ¿Cómo lo hacéis en los entrenos? ¿Cómo lo hacéis para no tener ningún percance? No sé si habéis tenido algún accidente en estos años. Nunca, porque solemos tener protecciones adecuadas e importantes. Entonces nosotros empezamos siempre las clases tal y como yo voy vestido ahora mismo, que llevo digamos, el uniforme nuestro, pero claro, en el momento en el que empezamos cuando ya cogemos la espada en la mano, por regla general ya nos ponemos la chaquetilla, que es está hecha de un tejido antipunción para que no pueda penetrar la hoja, y nos ponemos nuestra careta en la cara, y la careta a veces cuesta, nada más ponértela no ves bien, porque como es un cuadrillado tan pequeño, te da la impresión de que no ves al oponente, pero es caso curioso, cuando la tienes puesta 10 segundos, el ojo y tu cerebro se acostumbran y puedes ver perfectamente. Sí. Estábamos hablando precisamente de esta exhibición que va a tener lugar el sábado aquí en Lorca, en la Noche de los Museos. ¿Es la primera vez que se hace? ¿Qué esperas de ella? Es la primera vez que se hace en Lorca, la verdad que tenemos que dar las gracias a la Concejalía de Cultura y Festejos de Lorca, al concejal Santiago Parra, porque en el momento en el que se lo propusimos le pareció muy buena idea, porque coincidió con nosotros en que era una cosa que nunca se había hecho aquí en Lorca, y teniendo en cuenta la tradición bélica que tiene Lorca, que Lorca fue zona de frontera durante casi 3 siglos, entonces le pareció muy buena idea y pronto nos pusimos manos a la obra y organizamos más o menos cómo va a ser la exhibición. Y yo espero que a la gente le guste, porque si hay algo que me ha quedado siempre que hemos hecho alguna exhibición de este tipo, es que la gente cuando nos ve con las espadas en la mano siente una cierta emoción, pero en el momento en el que dejamos nosotros las espadas y ellos pueden cogerlas, cuando tú coges una espada por primera vez en la mano, no sé qué tiene, pero sientes algo, ¿no? Es como si un calambre te recorriera el brazo. Es algo muy curioso, sí. Sí, de hecho me decías que le ha pasado a varias personas, que al final es algo que tú ibas observando varios años. Sí, sobre todo los niños disfrutan muchísimo. Qué curioso. ¿Qué tipo de armas vamos a ver el sábado? Pues nosotros hemos pensado, digamos, para no cansar demasiado y porque entendemos que el propio carácter de la Noche de los Museos es muy móvil, hemos pensado dividir las tiradas que vamos a hacer con las armas en dos tiradas diferentes. Vamos a hacer armas medievales por un lado y vamos a hacer armas modernas por otro lado. En las medievales haremos espada y broquel, que son esas espadas que tenemos delante con el broquel redondo, el escudo redondo. Luego haremos también espada con escudo de duelo, haremos también espada larga, que es esta de acá, y luego haremos una especie de demostración con el montante, pero con el montante no tendremos un oponente, porque eso sí que es muy peligroso, aunque llevamos protecciones, pero te puedes hacer mucho daño, en caso de que te impactara esa hoja. Y luego vamos a hacer, la segunda parte de la exhibición, vamos a dedicarnos, digamos, a lo que son armas modernas, porque ya pertenecen a la edad moderna, y ya empezamos con la espada de punta y corte, que se llama, que es, digamos, esta espada, pero sin la taza de protección. Es una espada que suele llevar unos anillos de hierro o directamente sin anillos, con la hoja un poco más ancha y un poco más corta. Luego ya empezamos a utilizar esta espada, que se llama espada ropera, y se llama ropera porque se utilizaba con la ropa. Anda. En España esta espada se empezó a llamar ropera porque era la espada que todo noble o todo elegante que quería salir a la calle con una espada, utilizaba una espada elegante, una espada fina, más ligera, que no pesara tanto, y por eso se llama ropera. De tal forma que en Europa, tanto ingleses como alemanes como italianos, franceses, le llaman rapier, y viene precisamente de la palabra española ropera. ¡Qué interesante! Y seguiremos luego con el sable, sable pesado, sable ligero, y ya terminamos con el espadín, que es, digamos, la evolución de esta espada, pero mucho más corta, con menos peso, más fina, pequeña. ¿No? Sí, el espadín suele pesar 400 gramos. Anda. Una cosa que pesa muy poco. ¿Y qué crees que es lo que más nos va a sorprender? Pues lo que yo creo que más le va a sorprender a la gente, sobre todo gente que nunca ha tenido contacto con este tipo de armas y con la esgrima histórica en general, es la sensación de que una espada, primero, es algo muy peligroso. En aquel momento, por ejemplo, en las películas, luego nosotros, los compañeros, cuando dejamos la arma y comentamos entre nosotros, lo decimos siempre, que la imagen que se da en el cine y en la televisión de este tipo de armas no corresponde con la realidad, porque tú luego ves a la gente como coge en películas las espadas y la utilizan de una manera que tú dices es completamente real, completamente irreal, porque en el momento en el que tú te pones a hacer florituras con la espada, el otro hace con la espada así y te pincha. Y adiós. Y adiós.
Entonces yo creo que lo que más sorprende es eso, es la sensación cuando te ves con una espada en la mano, sobre todo si tienes enfrente un oponente que tiene otra, te das cuenta que aquello no era un juego. Hombre, claro que no. Que aquello era un arte, verdaderamente era un arte donde la ciencia, por eso quise traer los libros, Sí. donde la ciencia tiene mucho que ver. Qué curioso. Claro, vosotros, bueno, estáis acostumbrados a ver este tipo de armas, a trabajar con ellas, y en realidad lo que al resto de personas nos parece súper curioso, vosotros ya lo tenéis súper interiorizado. Pero claro, vosotros que formáis parte de una asociación, ¿no? Cuéntanos un poco a qué os dedicáis en ella. Nosotros pertenecemos, la sala nuestra se llama Sala de Armas Alfonso X, porque Alfonso X tuvo una, digamos que tuvo una importancia histórica en Murcia, Sí. en Lorca también, y nosotros pertenecemos a la Asociación Española de Grima Antigua, Sí. que es una asociación que se funda, creo recordar, por el año 2012, y se funda con una intención clara de recuperar esos tratados antiguos de grima y poder, digamos, llevarlos a la práctica hoy en día con armas que fuesen seguras para la práctica y poder recuperar aquellos tratados de grima. Y la verdad pues que nosotros nos consideramos como un arte marcial, no hacemos algo diferente a la esgrima deportiva, que en la esgrima deportiva hay una competitividad entre las dos personas que están actuando y nosotros no nos regimos por ese principio. Nuestra disciplina, por decirlo así, es un arte marcial y tenemos mucho respeto por el contrario, hay algo que caracteriza a cualquier arte marcial, quizá también lo puedes ver en el karate, Sí. el respeto por el contrario, intentar no dañar al contrario con tus golpes. Y luego, sobre todo, lo que a mí más me gusta y la parte que yo considero más importante es la relación con la ciencia, con el estudio. Porque tú, por ejemplo, en baloncesto, en tenis, en fútbol, en cualquier deporte, tú conoces la técnica y luego practicas, Claro. pero aquí no terminas nunca. Claro. Aquí no terminas nunca, porque cualquier espada que veas tiene su propio tratado de grima. Y dentro de ese tratado de grima siempre hay detractores que no están de acuerdo, escriben un tratado Claro. en contra, y entonces es muy interesante leer diversos tratados, y hay gente que le gusta, por ejemplo, seguir a un determinado tratado, con la misma espada, gente que le gusta otro. Diferentes opiniones, ¿no? Sí, sí. Y unas cosas funcionan y otras no. Claro. Alejandro, dentro de la asociación, ¿cuántas personas participáis? Ahora mismo estamos sobre la veintena. La verdad que hay gente que a veces lo deja porque, claro, nosotros practicamos lunes y miércoles, por la tarde, de 7 a 9. Entonces, a veces, por motivos laborales, pues no es posible puede. seguir las clases. Y a veces da pena cuando un compañero te dice, yo vendría, pero es que no puedo. Claro. Por temas laborales no puedo. ¿Y sois una asociación activa? Es decir, ¿hacéis actividades a lo largo del Pues año? solemos, sí, lo que son exhibiciones de grima histórica solemos hacer, pero a lo que más nos dedicamos nosotros es al estudio de los manuales, de los tratados y a la práctica en el local nuestro de práctica. Lo que pasa es que obviamente pues, nos gusta dar a conocer nuestra actividad y aparte, pues como estuvimos hablando antes, en el momento en el que ves que a la gente le interesa y ves que despierta ese interés, pues para nosotros es como el feedback Claro. que nos retrotrae, nos retroalimenta, por Claro. decirlo así, y nos permite seguir en la brecha. Y a todo esto, ¿cómo comenzó tu gusto por las armas y por el esgrima? Pues yo creo que a mí las armas me gustaron siempre. Yo de pequeño recuerdo que cuando no tenía una pistola de madera en la mano, tenía una espada, íbamos buscando recortes de madera, púas viejas, enderezábamos y hacíamos espadas de madera. Siempre me llamaron la atención las armas y la verdad que es una cosa que a veces me lo he planteado, porque que te gusten las armas no significa que seas una persona violenta o que seas una persona que en algún momento dado haga uso de la violencia, pero yo creo que todos dentro llevamos de forma escondida, digamos, llevamos una impronta que cuando coges un arma en la mano sientes algo. Y desde luego hay que entender que en la sociedad actual hemos llegado a un punto en el que no necesitamos la violencia, de hecho es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia. Los ciudadanos ahora mismo, gracias a Dios, disponemos de una situación en la que no necesitamos el uso de la violencia, pero claro, en aquella época sí. En aquella época sí, porque es como te comenté antes, Lorca se conquista en 1244, o capitula, mejor dicho, en 1244, pero hay que entender que el castillo de Siquena, que imagino que mucha gente recordará dónde está, está a escasos kilómetros de Lorca, quizá puede estar a 25, 30 kilómetros. Pues el castillo de Siquena lo recuperan los cristianos en 1433, es decir, son 200 años de frontera con el reino musulmán, el reino nazarí de Granada. Entonces yo quiero pensar que en aquella época el agricultor que tuviese una huerta, donde ahora está la pedanía del Consejero, con ese tipo de vecinos,
estaría cuidando la huerta, pero llevaría una espada al cinto. Entonces yo quiero pensar muchas veces que la genética, que llevamos algo impreso en nuestro ADN que nos retrotrae atrás y nos hace recordar el momento en el que necesitaba un arma para poder sobrevivir. Y yo creo que es por eso, por lo que a veces sentimos, no sé, el interés por... Y luego también pues el interés por la historia. Si no te gusta la historia, si no te gusta estudiar historia, pues quizás te tiras más por la esgrima deportiva, ¿verdad? Pero si te gusta el estudio de la historia y aparte te gusta este tipo de cosas, pues yo creo que conjugan muy bien. Pues Alejandro, lo que está claro es que este sábado vamos a poder disfrutar de esa exhibición. Recuérdanos, ¿cuándo es? Que ya lo he dicho, el sábado, la hora y el lugar para que podamos visitarlo. El sábado 18 de mayo, en la próxima Noche de los Museos, en la Plaza de España, y el evento empieza a las 6 de la tarde, con talleres infantiles para los niños, desde las 6 hasta las 7:30, y luego haremos, como te dije antes, partiremos la exhibición en dos partes para que sea más fácil, pues a partir de las 7:30 hasta las 10:30, porque a las 10:30 creo que puede ser muy interesante, tenemos una sorpresa en el porche de San Antonio. Ah, muy bien. Sí, nos vamos a desplazar al porche de San Antonio y todo el que quiera ver cómo era un duelo por la noche en una antigua puerta medieval, gane uno o gane otro, que se desplace al porche de San Antonio e intentaremos dar espectáculos y contar un poco cómo era la época aquella y aquellos duelos. Pues dicho queda, invitamos por supuesto a todo el mundo a que acuda a esa exhibición y por supuesto a esa sorpresa que nos tenéis preparada. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí esta noche y por contarnos parte de la historia que, oye, no conocíamos y nos ha interesado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.